aquí en Uniciencia. Vamos a iniciar con el curso de aritmética, el tema promedios. ¿Qué viene a ser un promedio, jóvenes? Un promedio es una cantidad que representa a un conjunto de números. Por ejemplo, tú tienes un montón de evaluaciones en matemática. Cuando tú vas a poner o vas a extraer tu libreta de ese colegio o de tu bimestre, no te dan todas las notas en ese cartoncito o en ese papel, sino solamente colocan una nota, ¿cierto? Esa nota se llama promedio y esa es la nota que representa a un conjunto de números, jóvenes. ¿Qué más tenemos aquí nosotros? Entonces, ese promedio, imagínate que tú te sacas notas del 10 al 15 y de pronto tú observas que tu promedio es 0,5. ¿Qué haces? Reclamas. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tus notas son del 10 al 15, entonces tu promedio tiene que estar entre ellos, no puede ser menos. Es por eso que todo promedio, cualquier promedio, debe estar comprendido entre el menor de los números y el mayor de los números. ¿Qué tipo de promedios tenemos? Tenemos promedio aritmético. ¿Qué es el promedio aritmético, muchachos? Se simboliza como el PA. El promedio aritmético viene a ser la suma de las n cantidades entre n. Quiere decir, si son dos cantidades, sumas los 2 entre 2. Si son 3 cantidades, sumas los 3 entre 3. Si son 10 cantidades, sumas los 10 sobre 10. Pero si son, aquí yo he puesto n cantidades, el promedio aritmético sería la suma de los n números divididos entre el total de términos o cantidades que hay. Eso quiere decir que es importante, cuando nosotros hablamos de promedio, es importante que nosotros podamos saber cuántas cantidades son. Si tú no sabes cuántas cantidades son, entonces el promedio va a ser imposible hallarlo. ¿De acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar. El promedio aritmético es la suma de las n cantidades entre n, ¿ya? ¿Y qué es el promedio geométrico? Lo simbolizas como un PG. Entonces, el PG, ¿qué viene a ser, muchachos? Es la raíz que te dije que es importante saber cuántos son. La raíz enésima, porque son n cantidades, pero esta vez ya no de la suma, sino del producto de n cantidades. Quiere decir, si fueran dos cantidades, aquí sería raíz cuadrada del producto de los dos. Si fueran tres cantidades, sería la raíz cúbica del producto de las tres. Si son 5 cantidades, sería la raíz quinta del producto de esos 5. Que en una forma resumida tendríamos promedio geométrico, es la raíz enésima, recuerda que n indica cuántos términos son, y dentro de la raíz colocas el producto de las n cantidades. No te vayas a olvidar. Y luego tenemos el promedio armónico. El promedio armónico, simbolizado como pH, ¿ya? El promedio armónico también tenemos que saber, repito, cuántas cantidades son. Si son n cantidades, arriba colocas n. Pero debajo, ¿qué vas a colocar? Mira ese denominador. Viene a ser la suma de las inversas de esas n cantidades. Quiere decir, si son dos números, acá arriba colocas 2. Y debajo sería la suma de las inversas de los dos. O sea, puede ser 1 sobre a más 1 sobre b. Si fueran 3, sería arriba 3. Y debajo, ¿quién sería? 1 sobre a, 1 sobre b, más 1 sobre c. Ahí está la suma de las tres fracciones. Que en una forma resumida tendríamos que el promedio armónico es el número de términos entre la suma de las inversas de los n números. Muy bien, jóvenes, entonces aquí tenemos los tres tipos de promedios. Es importante conocer. Recuerda, el promedio nunca va a estar fuera del número menor y del mayor, siempre va a estar entre ellos. Quiere decir, si tú sacas o tienes números del 16 al 20, tu promedio debe estar entre esos números, jóvenes. Ya sabemos lo que es un promedio y las clases de promedio, muchachos. Bien, entonces ahora, luego que hemos mencionado lo que viene a ser un promedio, vamos a trabajar lo que son las medias. Profesor, ¿qué son las medias? Las medias son obviamente promedios también. Hay un detalle muy importante, ¿ya? Generalmente las medias se utilizan para el promedio de dos cantidades. Recuerda, la media generalmente se utiliza para el promedio de dos cantidades.
salvo que en el problema o en el enunciado te dijeran así. La media aritmética de 3 números. Ahí te está mencionando que son 3, ¿no? ¿Qué es el promedio aritmético al final? ¿Cuántos tipos de medias tenemos? Y hemos colocado acá para 2 números. Primero, la media aritmética, muchachos, ¿ya? Si son 2 números A y B, la media aritmética es A más B sobre 2. Eso se llama semisuma, ¿ya? Luego tenemos la media geométrica. La media geométrica, ¿qué viene a ser? Son 2 cantidades, ¿recuerdas? Si eran 2 cantidades, ¿qué iba en la raíz? Iba a 2, o sea que es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada del producto de esas 2 cantidades. Recuerden, la aritmética es la semisuma, pero en la geométrica es la raíz cuadrada del producto. No te vayas a olvidar. ¿Y cómo sería la media armónica? ¿Tú recuerdas? La media armónica tiene que ver con el promedio armónico. Arriba se colocaba cuántos números son. Si estamos hablando de 2 números, entonces arriba, ¿qué se coloca, muchachos? Arriba se coloca el número 2. Pero en la parte de abajo, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar 1 sobre A más 1 sobre B, porque es la suma de inversas. Si esto de aquí nosotros lo efectuamos, ¿cómo va a quedarme? 2 veces AB sobre A más B. Fíjate por favor aquí, ¿ya? En la media aritmética es 2 veces el producto de los dos sobre la suma de ambos. No te vayas a olvidar, ¿ya? Eso es claro, eso es para 2 números. Pero hay una cosa que es muy importante. Ahorita voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si tú te sacas 15, 15, 15, 15, 15 y tu profe te dice tu promedio es 12? ¿Tú qué es lo que haces? También vas y reclamas. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Profe, pero si todas mis notas son 15, mi promedio debe ser 15, ¿sí o no? Entonces, aquí va la explicación. Si los números son iguales, jóvenes, entonces los promedios o las medias tienen que ser iguales, no te vayas a olvidar. Recuerda, si los números son iguales, los promedios o las medias son iguales. Y si los números son diferentes, si los números son diferentes, entonces ahí va a haber una variación. Cuando a ti te pregunten el menor de los promedios, fíjate bien, ¿ya? De todos los promedios o medias, el menor siempre va a ser el armónico, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Esto va a ser el promedio menor. Hay problemas donde te van a decir, el menor de los promedios, ¿de qué te están hablando? Del armónico. Como te pueden decir, y el mayor de los promedios, ¿quién es el mayor de los promedios? El aritmético. Lo mismo pasa en la media. Recuerda, el armónico es el menor, el aritmético es el mayor y el geométrico es aquel que no es ni el menor ni es el mayor. Hay problemas con ese enunciado, es decir, es el promedio intermedio, ¿no? Ahí está. Lo mismo pasa con las medias. Entonces, ya sabes lo que se cumple cuando los números son iguales y cuando los números son diferentes. Profesor, y si no me dicen nada de los números, entonces eso tengo que unirlo. Mira ahí, que aparece el menor, pero a la vez con el igual. ¿Qué significa? Que el promedio armónico es menor o igual que el promedio geométrico y menor o igual que el promedio aritmético. Lo mismo pasa con las medias. La media armónica es menor o igual que la media geométrica y a la vez menor o igual que la media aritmética. Esto apréndelo bien porque hay un tema luego que vamos a tratar donde vamos a trabajar con esta relación. Ya, por favor, no te vayas a olvidar. Y hay propiedades para 2 números. ¿Qué se cumple para 2 números? Ojo, la fórmula dice para 2 números. La media geométrica al cuadrado es igual al producto de la media aritmética por la media armónica. No te vayas a olvidar. La media geométrica, recuerda, la geométrica al cuadrado es igual al producto de ambas medias, que son la aritmética y la armónica. Siguiente propiedad. Si los números son A y B, mira que se cumple. La diferencia de los números, porque te estoy hablando de 2 números que son A y B, la diferencia de esos números al cuadrado será igual a 4 veces, o sea, 4 por la diferencia de cuadrados entre la media aritmética y la media geométrica. Por favor, la diferencia de números al cuadrado es igual a 4 veces la diferencia de los cuadrados de la media aritmética y la media geométrica. Esta es la parte que necesitamos para luego
iniciar con los problemas, jóvenes. Bien, entonces muchachos, vamos a iniciar con el problema número 1. Dice la media aritmética y la media armónica. Vamos a ir colocando aquí, por favor. Dice, aquí están refiriéndose a las dos medias. Observa, la media aritmética y la media armónica de dos números. Entonces, para que podamos nosotros entender mejor, vamos a suponer que los dos números de los cuales nos hablan son exactamente A y B. ¿De acuerdo? Entonces, mira. La media aritmética y la media armónica de estos dos números enteros, ojo, A con B son enteros, se encuentran en la relación de 25 a 16. ¿Qué significa? No te dice que son 25 y 16, te dice que están en la relación de 25 a 16. Quiere decir que a uno le vamos a poner 25K y al otro le ponemos 16K. Lo que dice, hay la diferencia de los números. Ojo acá, aquí está la interrogante. ¿Qué me están pidiendo, muchachos? La diferencia de los números. ¿Qué números? Los números A y B. Entonces, como me piden la diferencia de esos números, yo voy a decir por acá, me están pidiendo el valor de A menos B. ¿De acuerdo? Esa es mi incógnita. Dice, si la suma de ambos es 150, o sea, hay un dato en el problema donde nos dice que la suma de ambos números, en este caso A más B, me dicen que la suma de esos números es 150, jóvenes. ¿Qué hacemos entonces? Aquí están todos los datos del problema. Entonces, como me están pidiendo la diferencia de dos números, pregunto yo, ¿en dónde hemos estudiado eso? ¿Sí o no que aquí? La diferencia de dos números al cuadrado. Vamos a copiar esta propiedad, ¿ya? Observen. Sería así, la diferencia de esos dos números al cuadrado es 4 veces, ¿quién habíamos dicho? La media aritmética al cuadrado menos la media geométrica también elevado al cuadrado, ¿te das cuenta? Pero hay un detalle muy importante, ojo, esto de acá es una propiedad que hemos señalado, ¿ok? Entonces, si yo empiezo a efectuar, quiero que te fijes aquí por favor, mírale, esto sería un A menos B al cuadrado es igual, acá tenemos 4, la media aritmética al cuadrado, hasta ahí he copiado igual. Ahora te hago una pregunta, esto de acá muchachos es la media geométrica al cuadrado. Pregunto yo, ¿quién es mg al cuadrado? A ver, busquemos esto. Mira, también lo hemos mencionado aquí en la parte superior. La media geométrica al cuadrado es la media aritmética por la media armónica. Vamos a colocar, ¿quién es la media geométrica al cuadrado? La media aritmética por la media armónica, jóvenes. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que voy a hacer luego? Decimos, A menos B al cuadrado es 4 por... Ahora, quiero que te fijes aquí. Todo lo que está en el paréntesis, muchacho, dime, ¿se repite la media aritmética, sí o no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar la media aritmética. Ahí está. Extraemos una media aritmética. Pero dime, acá decía media aritmética al cuadrado. Si yo lo he sacado una vez, ¿qué me queda? Me queda la otra vez. ¿Sí o no? Que falta, ¿cierto? Menos. Ahora, de todo esto, había aquí una media aritmética que ya fue factorizada. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la M, ¿qué? Me queda la MH. Y ahora mira lo que voy a hacer para ir terminando. Una vez que ya está factorizado, mira acá. Sería A menos B al cuadrado es igual a 4 por... Y empezamos a reemplazar. Dime, ¿quién es la media aritmética? ¿Te acuerdas que aquí está la media aritmética? ¿Eso cuánto viene a ser? 25K. Ahí está la media aritmética. Acá, pregunto, ¿cuánto es la media aritmética? 25K. 25K. Menos la media armónica, ¿cuánto vale? Eso vale 16 veces K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Observa, voy a decir A menos B al cuadrado es igual. Pregunto yo, ¿cuánto es 4? Mira acá, 4 por 25 sería 100. Si tú restas acá, te va a salir 9K. A ver, réstalo. Esto te va a salir 9K. Entonces, 4 por 25 sería 100, por 9 sería 900. Y esta K por esta otra K sería obviamente K al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Mira aquí, me queda que A menos B es igual. ¿Qué pasa con este 2 que está como exponente? ¿Sí o no que pasaría como qué? Como la raíz
cuadrada de 900k al cuadrado. Pregunto yo, ¿cuánto sería a menos b? Raíz cuadrada de 900 es 30 y la raíz cuadrada de k al cuadrado sería k. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que la diferencia de los números es 30k. Y justamente es lo que me piden, mírale. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La diferencia de esos números. 30k. O sea, necesito ahorita averiguar cuánto vale k. Pero ese valor de k me va a salir de este dato. Oye, ¿qué tenemos acá? Tenemos el a más b. Ahora dime, este a más b, ¿entre quién tengo que dividirlo? Entre 2. Mira lo que hago acá. Entre 2 aquí y entre 2 acá. ¿Por qué crees tú que lo estoy dividiendo entre 2, muchachos? Porque el a más b sobre 2, ¿quién es? ¿Es o no la media aritmética? ¿Qué dices? Esa es la media aritmética. Y la media aritmética, ¿quién es? Acá está. La media aritmética es 25 veces la letra K. Ahí está, 25K. ¿Y esto equivale a cuánto? ¿Cuánto es 150 entre 2? ¿Acaso eso no es 75? Eso quiere decir que cuando este 25 lo paso a dividir, ahí tengo el valor de K que vale 3. ¿Qué significa? Que si el valor de K es 3, muchachos, si este valor de K es 3, entonces ahora yo puedo decir correctamente cuánto vale A menos B. ¿Cuánto sería A menos B? 30 por 3. El resultado, muchachos, sería 90. Interesante problema. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el problema número 2, que dice lo siguiente. Se sabe que ABC, esas tres letras, representan números enteros. Y luego aparece lo siguiente. Quiero que vayamos de una vez colocando aquí. La media geométrica de A con B es 6 raíz de 2. Pregunto yo, ¿quién era la media geométrica? Ustedes recordarán que la media geométrica era la raíz cuadrada del producto de esas dos cantidades. Entonces, la media geométrica de A con B, ¿quién sería, muchachos? Sería la raíz cuadrada, obviamente, de A por B. Y eso lo vamos a igualar a 6 raíz de 2. Del mismo modo, aquí la media geométrica de B con C. ¿Quién sería la media geométrica de B con C? Sería la raíz cuadrada de B por C, sería 6. Y finalmente aquí la media geométrica de A con C. ¿Quién es la media geométrica de A con C? Sería la raíz cuadrada de A por C. Y eso equivale a 3 raíz de 2, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los datos que nos han mencionado. 6 raíz de 2, el 6 y 3 raíz de 2. Pero luego viene la pregunta. Y la pregunta es, o debemos calcular en este caso, la media armónica, jóvenes, de A, de B y de C. Y nosotros sabemos, a ver, ¿cómo es la media armónica? Ustedes recuerdan, la media armónica de dos números era 2 entre la suma de inversas. ¿Cómo sería aquí? Si son 3 números sería 3 entre 1 sobre A más 1 sobre B y 1 sobre C. Que nosotros luego, al momento de efectuarlo algebraicamente, mira qué te va a quedar. Ya ustedes lo efectúan algebraicamente, eso va a quedar así. Fíjate, ¿eh? 3 veces ABC y debajo va a quedar A por B más A por C más B por C. ¿Ya? Eso tienes que aprenderlo. Mira, la media armónica de dos números, 2 veces el producto de ambos sobre la suma de ambos. La media armónica de 3 números, 3 veces el producto de los 3, y abajo vas a colocar la suma de los productos también, pero multiplicados de 2 en 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular todo esto? Observa aquí, mira. Para eliminar definitivamente las raíces cuadradas, yo digo al cuadrado y al cuadrado. Entonces aquí esto se elimina, me estaría quedando que A por B es igual. Efectuándolo, eso sale 72, del mismo modo aquí. Al cuadrado y al cuadrado me va a quedar que B por C equivale a, ¿cuántos jóvenes? Sería 36. Y finalmente aquí también es al cuadrado y al cuadrado, tendríamos que se cancela, así mismo como arriba, me queda que A por C sería, ¿cuánto, muchachos? Sería 18.
Entonces, en la parte de abajo no va a haber problema, porque mira, el valor de A por B vale 72. Luego tenemos A por C que vale 18. Y finalmente tenemos B por C que vale 36. Quiere decir, observa bien por favor, en la parte de abajo, ¿cuánto tendríamos? Si nosotros sumamos todo sería 126. Pero en la parte superior, ¿qué me está quedando? Mira, me queda aquí 3. Pero luego tenemos el producto de los 3. Y ese producto de los 3 nosotros todavía no lo conocemos. ¿Cuánto será el producto de los 3? A ver, mira aquí. ¿Qué es lo que tenemos en este problema? Los productos de 2 en 2. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Lo que vamos a hacer con esas 3 ecuaciones es simplemente multiplicar. Tú colocas por acá, multiplico. A ver, ¿qué pasaría si nosotros multiplicamos todas estas cantidades? ¿Podríamos efectuarlo, por favor? A ver, efectuamos, ¿ya? Multipliquemos, ¿ah? Ojo, todo se va a multiplicar. Sería, este A por este A sería obviamente A cuadrado. Luego tendríamos B por B, sería B cuadrado. Y luego tenemos C por C, también tenemos C cuadrado. En el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el 72, tenemos 36 y tenemos 18. Muy bien, muchachos. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos por el momento. Pero quiero que me digas, fíjate por favor acá. ¿Acaso este 72 no podría ser 4 por 18? 4 por 18 sería 72. Y nosotros, mira aquí por favor, observa aquí. Mira, tendríamos A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, sería A, B, C, todo al cuadrado. Y ahora quiero que observes en el segundo miembro. Ojo, este 72 quedó descompuesto como 4 por 12. Ahora, este 4 yo lo voy a escribir como 2 al cuadrado. Este 18 por este 18 sería 18 cuadrado. Y finalmente me queda este 36, que sería 6 al cuadrado. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese momento? Mira, este cuadrado del primer miembro y todos los cuadrados del segundo miembro se van a cancelar. ¿Qué significa? Que me queda que A por B por C es 2 por 18 por 6. Sería 2 por 18 por 6. ¿Te das cuenta? Ahí está. El producto de los 3 es 2 por 18 por 6. ¿Y qué hacemos en ese momento? Simplificamos. Sexta es 1 y sexta sería 21. Acá hay un 3. Tercia es 1 y tercia vendría a ser ¿cuánto? 7. Por lo tanto, jóvenes, en la parte superior me estaría quedando solamente 36. Y en la parte inferior, muchachos, tendríamos 7. Eso significa que la media armónica de esos 3 números ha quedado 36 sobre 7, jóvenes. Bien, ahora vamos a iniciar con el problema número 3. Hay algo importante que quiero mencionarte. Cuando en un problema no te mencionen qué tipo de promedio es, tú tienes que asumir que es el promedio aritmético. Sin embargo, hay un tipo de problemas donde no te van a mencionar el tipo de promedio, pero en ese caso no va a ser aritmético, sino va a ser armónico. ¿Y cuándo es eso, muchachos? Cuando aparezca ese enunciado, por favor. Velocidad promedio. Cuando te hablen de promedio, eso va a ser promedio armónico. ¿Qué es lo que dice el problema? Un ciclista recorre alrededor de un cuadrado, 4 lados. El primer lado a 6, el segundo a 12, el tercero a 20 y el cuarto a 30 kilómetros por hora. Quiere decir que tenemos todas las velocidades. Velocidad 1, 6 kilómetros por hora. La velocidad 2 es 12 kilómetros por hora. Tenemos también la tercera velocidad que es 20 kilómetros por hora. Y la última, que es la cuarta, sería 30 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me piden la velocidad promedio. ¿Qué dijimos que se tiene que hacer ahí? Ah, muy bien. Sería entonces 4 sobre. ¿Por qué 4? Porque son 4 velocidades. ¿Y qué se va a colocar? La suma de las inversas de las 4 velocidades. No te olvides. Para velocidad promedio se aplica lo armónico, muchachos. ¿Qué hacemos? Arriba es 4. Debajo, ¿qué tienes?
1 sobre. La primera velocidad, ¿cuánto es? 6. La segunda velocidad, ¿cuánto es? Estamos reemplazando, chicos. Velocidad 3 sería 20 y la velocidad 4 sería obviamente 30. Quiere decir que la velocidad promedio es 4 sobre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que efectuar la suma de todas esas fracciones. Se saca mínimo común múltiplo, jóvenes. Chicos, el mínimo común múltiplo, ¿quién sería? O sea, el número que los contiene a todos ellos sería 60. 60 entre 6 es 10. Por el 1 que está arriba sería 10. 60 entre 12 acá sería 5, 60 entre 20 sería 3 y 60 entre 30 sería 2. Obviamente multiplicándolo por la parte superior. ¿Cuánto me queda en la parte de arriba? Es 4. Y abajo, ¿cuánto tenemos? Si yo sumo, me queda 20 sobre 60. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Definitivamente efectuar extremos y medios. Si nosotros efectuamos 4 por 60 sería 240, luego 1 por 20 sería 20. Simplificando, jóvenes, tendríamos 12. ¿12 qué? Estamos hablando de velocidad, por lo tanto, la unidad vendría a ser kilómetros por hora. Entonces recordemos, velocidad promedio, promedio armónico. Bien, entonces vamos ahora a continuar con el problema número 4 que dice lo siguiente. Sean A, B y C números naturales. Recuerda, números naturales, enteros positivos, ¿no? Ahí está. Y me dan 3 datos fundamentales. Mira, ¿qué dice aquí ahora? El MH, ¿qué era MH? ¿Recuerdas? El MH, ahí está, era 2 sobre la suma de las inversas. Profesor, ¿por qué no utiliza esta otra condición? No, en este caso nos va a convenir hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo es la media armónica de A con B? 2, porque son dos cantidades, 1 sobre A más 1 sobre B, igual a ¿cuánto dice el problema? A 75 quintos, ¿ok? El siguiente, MH de B con C, ahí está, 2 entre 1 sobre B más 1 sobre C es 144 sobre 7. Y finalmente, la media armónica de A con C sería 2 entre 1 sobre A más 1 sobre C, eso equivale a 16. Esas son las medias armónicas. Mira lo que vamos a continuar haciendo luego. Yo puedo hacer lo siguiente. Mira aquí, por favor. Perdón, aquí es 72, ¿de acuerdo? Ahí está. Mira entonces lo que voy a hacer aquí. Voy a efectuar mitad y mitad vendría a ser 36. Obviamente, aquí arriba quedó la unidad. Entonces, a esta fracción yo lo invierto. ¿Me queda así o no? Es 1 sobre esta suma de inversas. Lo invierto, me queda así. Y si yo lo invierto acá en el segundo miembro sería 5 sobre 36. Lo mismo acá, mitad es 1, mitad sería 72. Invierto, me queda 1 sobre B más 1 sobre C. Inviertes, me queda 7 sobre 72. Lo mismo acá, mitad es 1, mitad es 8. Lo inviertes, me queda 1 sobre A más 1 sobre C. Inviertes a 8 y ¿cuánto me va a quedar? 1/8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 3 ecuaciones en ese momento. Pero ¿qué es lo que me están pidiendo? Calcular. Mi incógnita es la media armónica de A con B con C. Y eso es ¿cómo? ¿Te acuerdas? Si son 3 números, la media armónica es 3 sobre 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C, que vienen a ser la suma de inversas, que por cierto lo ves allí. Entonces, prácticamente aquí arriba, el 3 sigue siendo 3 mismo. Aquí tenemos que encontrar la suma de esas 3 fracciones, jóvenes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, ¿recuerdas en este problema? Todo era producto, lo multipliqué. Ahora, ¿qué es en este problema? Todo es suma. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. Y tú dices por acá, sumar. Si tú sumas, mira, sería 2 sobre A. 1 sobre A más 1 sobre A. Acá también vas a sumar. 1 sobre B más 1 sobre B, 2 sobre B. Perdón, acá también sería más. Y finalmente 1 sobre C más 1 sobre C sería 2 sobre C. Y lo que nos quedaría, así como estás sumando todas estas fracciones, también tendríamos que sumar todos ellos. A ver, ¿qué te parece si sumamos? ¿Qué va a pasar cuando tú sumas? ¿Sí o no que sacarías un mínimo común múltiplo, no? Claro, los denominadores 36, 72 y 8, el mínimo sería 72. ¿Te acuerdas?
mínimo común múltiplo, ¿ah? Ojo, 72 entre 36 es 2 por 5, 10. 72 entre 72 es 1 por 7, sería 7. 72 entre 8 es 9. Ahí está, muchachos. Entonces, en la parte superior me estaría quedando ¿cuánto? ¿Ah? Claro, muy bien, ahí está. Me queda 26 sobre 72. Entonces, vamos a trabajar estas dos cantidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Observa, mitad, mitad, mitad. Y obvio, esto ya no, pues, ¿no? Acá, este es el resultado. Mitad, ¿ya? Mitad, mitad, mitad. Acá mitad, ¿cuánto queda? 13. Entonces, mira qué quedó. La mitad de 2, ¿cuánto es? Es 1. La mitad de 2, ¿cuánto es? Es 1. Y la mitad de 2, ¿cuánto es? Es 1, ¿sí o no? Saqué mitad a todo. Acá ya no, porque aquí está su resultado. La mitad, ¿cuánto fue? 13 sobre 72. Jóvenes, acá tenemos exactamente la suma de las tres fracciones, que es lo que tengo aquí en el denominador, ¿ves? Porque esto es lo que me están pidiendo, ¿ya? ¿Cuánto es la suma de esas tres fracciones, jóvenes? Sería 13 sobre 72. ¿Es así? Luego este 3 tiene como denominador a la unidad. ¿Y qué es lo que haríamos ahí? Simplemente extremos y medios. 3 por 72 sería 216 y 1 por 13, jóvenes, sería 13 en ese caso. Entonces, hemos avanzado unos problemas del tema de promedio, jóvenes.